Había una persona mayor, y cuando ya Franco era caudillo, ¿no? Él era generalísimo, en pleno franquismo. Y entonces esa persona mayor decía, porque este Francisco Franco es un hijo. Pero a voz en grito, ¿eh? Y entonces la gente que había por ahí, había unos falangistas en concreto, se le acercaron con cajas destempladas, ¿no? Diciendo, bueno, ¿usted qué está diciendo? Y dice, hombre, coño, si lo sabré yo, que soy su padre. Esta es la historia de un general de todos los ejércitos, caudillo de España, que vivió sometido tal vez por la envidia, el temor hacia su hermano. El Franco non grato, una historia de silencio a la que ahora José María Zabala da voz con Franco el republicano. Y aquí en Periodista Digital es un placer charlar un ratillo con José María. Chema, bienvenido a Periodista Digital nuevamente. Muchas gracias, Miguel. Es un placer que nos traigas estas historias que siempre despiertan la curiosidad y nos animan a ir un poco más allá en la historia propia, ¿no? Pues sí, la verdad es que el personaje de Ramón Franco, desconocido personaje, que tú le preguntas a la gente, oye, ¿tú sabes que Franco tenía un hermano? Y dice, pues no, ¿qué hermano? Pues aparte de Nicolás, que es el mayor, tenía uno pequeño, que es Ramón, ¿no? Y que fue el héroe del Plus Ultra, ¿no? Sí, sí. Es decir, una Ese persona... famoso... Claro, fue capaz de atravesar el Atlántico Sur en una auténtica cafetera, ¿no? Sí. Cuando volar era casi un milagro, entonces. Él muere en un trágico accidente, ¿no? Decíamos, 28 de octubre de 1938, ¿no? Su avión cae, desplomado al abismo, y se estrella en el mar, ¿no? Muere en el acto. Y curiosamente no se hace una investigación de ningún tipo, vamos, iba a decir judicial, de ningún tipo, ¿no? Eso llama mucho la atención. Pero claro, cuando se celebra el entierro en Palma de Mallorca, que Francisco envía a su hermano Nicolás a presidir el duelo, no se deja asistir al entierro a la viuda y a la hija de Ramón. Pues una vez ya ha muerto su hermano, Franco llega al poder y las primeras cosas que encarga es un informe para desacreditar a la familia de su hermano. Bueno, ese informe es impresionante, ¿no? Yo cuando lo localizo, que curiosamente es el único vestigio que se conserva en la Fundación Nacional Francisco Franco. A mí me parece inconcebible esto, ¿no? Que lo tuvo hasta su muerte con él, incluso, claro, ese informe, ¿no? Todos esos papeles que se digitalizan, que están digitalizados hoy día en la Fundación Nacional Francisco Franco, son los papeles que Francisco conservaba en el Pardo y que fueron rescatados tras su muerte, ¿no? Y me parece inconcebible que Francisco Franco conservase única y exclusivamente un dossier que había encargado él mismo el año 39, en diciembre concretamente, un año después de la muerte de su hermano. ¿Para qué? Pues para denigrar a la viuda y a la hija de su hermano Ramón, diciendo que la viuda era una ramera y que la hija no era hija de Ramón, sino de un ridículo tragasables circense, ¿no? Algo realmente inconcebible, ¿no? Cruel epitafio, desde luego. ¿Pero por qué cree que lo pudo hacer? ¿Sentía envidia hacia ese hermano que era más apuesto, más popular, más aventurero? ¿Por miedo? ¿Quería ocultar algo de su familia, algún pasado Hay una oscuro? razón, hay una razón muy importante, y es que, claro, Francisco, hay que hablar con Sí, porque si no son hermanos, claro. Francisco jamás reconoció el segundo matrimonio de su hermano Ramón. Es decir, Ramón se casa con una primera persona por la Iglesia, con Carmen Díaz Guisasola, ¿no? Y acogiéndose a la ley del divorcio de la República, se divorcia de ella, para casarse en segundas nupcias con esta persona, con Engracia Moreno Casado. Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando Franco gana la guerra civil y se instaura en España el franquismo, se derogan automáticamente toda la legislación del divorcio aprobado durante la República, y eso significa que los matrimonios civiles y los divorcios celebrados en aquel momento son papel mojado. Un hombre muy vengativo hacia su familia, Francisco Franco. Sí, vengativo. Era un hombre, él siempre tuvo, eso lo decía Engracia, ¿no? La viuda, que por cierto era una mujer bellísima. Su rostro inspiró la célebre alegoría de la República. Es la cara de Engracia Moreno, ¿no? Ella decía que siempre había tenido celos, Francisco de Ramón, siempre. Sí, pues siempre hablábamos de envidia al principio de la entrevista, ¿no? Celos, sí. Envidia... La envidia es el peor pecado. Ramón era una persona que no tenía miedo a la muerte ninguno, ¿no? Era una persona que era mucho más temeraria que valerosa, ¿no?
al cual le apodaban sus compañeros en la guerra de África Chacal. Sí, además todo el mundo quería estar a su lado, ¿no? Porque Era decíamos, al lado de este no nos puede pasar nada malo, ¿no? Una persona muy brillante, además, en los estudios, ¿no? En la Academia de Infantería, en Toledo, donde estudió también su hermano Francisco, 3 años antes que él obtuvo el número 37 de su promoción, y Francisco el número 251. O sea, realmente en aquellos tiempos le aventajaba, ¿no? En cuanto a conocimientos militares, instrucción militar, conocimientos de táctica, etcétera, de topografía, todo eso, ¿no? Esta historia tan cruel, humana tan cruel, se ha reproducido, mejor dicho, se reproducirá años después, cuando fallezca el padre de Francisco y de Ramón. Sí. Don Nicolás Franco. Que también fue repudiado por su hijo, por Francisco. Sí. Es decir, el padre, que era un piernas, para entendernos, en ese sentido era un mujereo empedernido, era la viva estampa de Ramón, ¿no? Abandona a su familia, estamos hablando de principios del siglo XX, con el escándalo que eso suponía, ¿no? Para venirse a vivir a Madrid, a la calle Fuencarral, con Agustina Aldana, y aquí paz y después gloria, ¿no? Y entonces, cuando el hombre está ya muy enfermo, se presenta Pilar Franco en su casa, ahí de la calle Fuencarral, con instrucciones de su hermano Francisco. Oye, cuando muera Pila, como le llamaba a su hermana Pilar Francisco, coges a papá y te lo traes aquí, le pones el uniforme de general y te lo traes al Pardo para velarlo durante toda la noche. Y entonces cogen, efectivamente, se llevan el cadáver y no dejan a su viuda, Agustina Aldana, que pueda velarlo, ni siquiera que pueda asistir al entierro, ¿no? Y entonces en vida, Nicolás Franco Salgado Araujo le decía a Agustina Aldana, ¿no? Le decía, ten cuidado, porque te puede volver a ocurrir lo que le sucedió a mi hijo Ramón, con su viuda mujer, y con su hija, claro. Que no te dejen asistir al entierro, ¿no? Caray. Qué duro es esto, ¿verdad? En su libro también se deja entrever un poco que muchas de las cosas que hacía Francisco Franco, incluso denigrar a parte de su familia para posicionarse él como el verdadero y único, igual que lo que quería hacer con España, comentan, por ejemplo, lo comentaba Elena Salvador, que es otra persona que se refleja en este libro, que son más dictadores los que hay alrededor del propio dictador, y que se hace entrever que Carmen Polo llevaba los pantalones en casa. Sin duda ninguna. Carmen Polo, hay testimonios. Hay testimonios, por ejemplo, el de Pacón, que era el primo hermano de Francisco Franco, el teniente general Salgado Araujo, ¿no? Que decía que en todas las discusiones domésticas siempre se imponía Carmen, y que el que realmente se cuadraba en casa era Francisco, era él, ¿no? Qué curioso, ¿no? Es curioso, sí, pero suele pasar, ¿eh? Hay muchos militares que son muy duros en el cuartel, pero luego cuando llegan a casa y se quitan el uniforme, son realmente como son, quizás, ¿no? Ya, claro. No como quieren verse retratados, ¿no? Por los demás, ¿no? Pero es curioso, sí. La verdad es que Carmen era una mujer, en la Collares, la apodaban así por razones obvias, le gustaban mucho las joyas, era una mujer de armas tomar. Y nunca soportó a Engracia Moreno. Y en su presencia no se podía ni mentar a Nicolás Franco Salgado Araujo. O sea, que quizá nos hace pensar que este movimiento de ocultación, de silencio que hemos vivido durante muchos años en torno a la figura de Ramón Franco y su familia, su viuda y su hija, puede tener algo que ver sin o algo duda, que decir Carmen Polo, ¿no? Hombre, sin duda, ella puso su granito de arena, no sé de qué tamaño, pero yo creo que sería de un gran tamaño, ¿no? Porque era una mujer de mucho carácter y era una mujer que no perdonaba ese tipo de cosas.